integra el bloque de Unión por la Patria. Ella es mercedina y pertenece al bloque, al partido político, al Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Cómo estás, Sabrina? Buena mañana, gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, mucho gusto. En primer lugar, quería preguntarte, vos fuiste integrante de la comisión de Libra en la Cámara de Diputados, ¿no? Esa comisión que el año pasado se reunió durante varios meses y emitió un informe que le envió al juez Martínez de Giorgi y al fiscal Tayano sobre lo que había pasado en la criptoestafa y que ahora se volvió a reunir ya de manera más informal porque había terminado su labor a partir de las revelaciones del celular de Mauricio Novelli. ¿Cómo estamos en la causa Libra? Bueno, como bien vos decís, nosotros desde la comisión investigadora presentamos un informe final que contundentemente demostró cuál fue el rol que tuvo no solo el presidente Javier Milei en lo que fue la gestión y promoción de Libra, sino también el rol que tuvo sobre todo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la estafa y que estaba con el presidente en ese momento en el que Milei hacía ese tuit, que se demostró con esas llamadas que se revelaron que Milei mintió con Libra, ¿no? Ese relato que intentaron construir de que no conocía a los gestores de la estafa, de que había encontrado un proyecto que le había parecido interesante y que lo había difundido. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue demostrar en la comisión investigadora que eso no había sido así, y la nueva prueba que surge, que nos enteramos en principio por filtraciones periodísticas, porque era prueba que el fiscal Tayano tenía en su poder y que no había incorporado a la causa judicial para que tomen vista las querellas, confirmarían toda la tarea que nosotros llevamos adelante en la investigación. Además de contratos que nosotros advertimos que habían existido, de los que habíamos trazado transacciones que correspondían en fechas y montos, también se confirmaron con la prueba que surgió del celular de Mauricio Novelli, que es el que estaba al teléfono con Milei cuando Milei estaba haciendo ese tweet. Así que yo creo que está todo sobre la mesa, pero la pregunta que me haces es cómo está la causa. La causa judicial hoy está frenada por la justicia y hay una decisión clara del fiscal Tayano que tiene a cargo el impulso de la investigación judicial de que esto no suceda, ¿no? Y es lo que denunciamos ante el procurador Eduardo Casal, para que el fiscal Tayano sea, por lo menos, que se abra una investigación en torno a su inacción frente a esta causa judicial, ¿no? Te hago una pregunta, Diego, porque Tayano, una vez que... vamos por parte. Eduardo Tayano es el fiscal que tiene que investigar a este escándalo de Libra y que frenó durante casi 5 meses, digo, porque se conoció lo de Novelli por una filtración. En la filtración de Novelli, aparte de saber todas las comunicaciones antes, durante y posteriores entre Novelli y Javier Milei, apareció un borrador de un famoso contrato, de un potencial contrato de $5 millones, que iba a ser lo que Javier Milei supuestamente se iba a llevar por promocionar la criptoestafa Libra. ¿Qué pensás de esta documentación? Sí, esa documentación surge del celular de Mauricio Novelli, no es el único contrato, ¿no?, que surge. Nosotros advertimos que el día que Milei se reúne con Hayden Davis en la Casa Rosada, Hayden Davis hace 2 transacciones muy grandes, una de $1.190.000 y otra de $500.000, minutos antes y minutos después de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, y después fuimos trazando un montón de otras transacciones que también se corresponden en fechas y montos, por ejemplo, con un acuerdo previo que ya había dado a conocer Alconada Amón, que es uno de los periodistas de investigación del diario La Nación, que se habría celebrado antes de que se lleve adelante ese evento, el Tech Forum, en el que participaron los gestores de la estafa, en el que participaron, por ejemplo, funcionarios del gobierno, no solo como el presidente de La Nación, sino como Manuel Adorni, que también estuvo en la Casa Rosada en el momento en que Milei estaba al teléfono, el 14 de febrero, con el gestor de la estafa. Esto también hay que decirlo, no en la Casa Rosada, perdón, en la Quinta de Olivos. Milei tuiteó desde la Quinta de Olivos ese día. Ya ese acuerdo nosotros ya habíamos trazado transacciones que están en nuestro informe final. Incluso antes de presentar el informe final le acercamos toda esta prueba que tiene que ver con la información que recibimos de los exchanges a través de oficios al fiscal, que el fiscal
no incorporó a la causa judicial. Nos enteramos ahora con la ampliación de indagatoria que pidió una de las querellas, que el fiscal Tayano, nuestro informe final, que le fue remitido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el mes de diciembre, nunca lo había incorporado al expediente. Lo incorporó ahora la querella con el pedido de ampliación de la indagatoria. O sea que ustedes, como un órgano con un poder constituido legislativo, hicieron un informe, se lo mandaron a Tayano y Tayano dijo, esto no es ni siquiera considerable en el marco de expediente, también lo tuvo meses sin incorporarlo al expediente. Nunca lo incorporó, solo subió la nota del presidente diciendo la comisión investigadora elaboró un informe final, se lo remito, señor fiscal, y el fiscal solo incorporó la nota del presidente Martín Menem, nunca incorporó el informe final al expediente judicial. Dijo un pase, lo recibí. Fue un pase, dijo un pase, lo recibo, en vez, gracias, claro, y en vez de ser las querellas de ese informe. En vez de un fiscal parecía una mesa de entrada. Claro, pase, entre, gracias, pero nunca las querellas tuvieron acceso. Obviamente las querellas tenían acceso a nuestro informe, porque obviamente ni bien lo terminamos, con los abogados que teníamos contacto, se lo transmitimos, pero formalmente en el expediente, en la causa judicial, el informe de Libra no estuvo en el expediente hasta la semana pasada, en que una de las querellas amplió los pedidos de indagatoria, donde incluso incluyen personas que nosotros identificamos a través de transacciones que habían recibido transferencias de Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy de más de $1 millón en las fechas en las que se condicen con estos acuerdos que yo te mencionaba hace un ratito. Te hago las últimas dos alrededor del tema Libre. Estamos conversando con la diputada nacional Sabrina Selva. Hay muchos actores alrededor de esto. ¿Quién para vos es? Porque dicen en un momento, Novelli era el jefe previo a que Milei fuera presidente, Novelli fue jefe o era un cliente importante de Javier Milei, era como su jefe, ¿no? Después Milei pasó a ser empleado, exacto, de Mauricio Novelli. Claro, fue empleado de Mauricio Novelli. ¿Quién armó esta estafa? ¿Quién armó la criptoestafa? ¿Y qué rol jugó el presidente? Porque hay un rol que es objetivo, lo promocionó, lo difundió, estuvo, pero él para vos, ¿estuvo en pensar, vamos a hacer esta jugada, o se la trajeron? De cualquiera de las dos maneras, el presidente claramente es responsable de haber sido partícipe de esta estafa, porque sin el tuit del presidente Milei, esta estafa no se consolidaba. El valor de la moneda Libra, que no existía, crece por el tuit del presidente Javier Milei, y lo confirman las llamadas, pero que empiezan a surgir minutos después del tuit del presidente, que uno puede ver que evidentemente se dispara, ¿no? También una crisis evidente de nervios del presidente, porque él termina borrando ese tuit. Después Hayden Davis hace declaraciones que en ese momento nadie prestó atención. Nosotros, consta en el informe de la comisión investigadora, que le hacen una entrevista a Hayden Davis, que fue uno de los gestores de la estafa junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, en donde Davis dice, paren, no nos tiren a nosotros todo este lío, porque Milei estaba al teléfono ese día. Lo dijo Hayden Davis automáticamente después de que explote el escándalo Libra, por eso se activa también una causa en Estados Unidos que no está cerrada. Hoy hay una causa abierta en Estados Unidos y hay abogados analizando profundizar una demanda colectiva, que es una class action que allá en Estados Unidos tiene un proceso distinto a lo que es una denuncia penal acá en la Argentina, pero la causa en Estados Unidos sigue abierta también. Y allí sí, Javier Milei y Karina Milei están indicados como piezas claves de todo el entramado Libra, que es lo que nosotros estamos convencidos, que tuvieron un rol clave tanto Karina Milei como Javier Milei en lo que fue esta estafa. Te hago una pregunta. Se supo hace 15 días aproximadamente que Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habrían cambiado sus abogados. ¿Vos crees que en función de la presión de las investigaciones periodísticas y de las causas que, como que bien contaste, se están tramitando en Estados Unidos, y la presión de este informe de diputados y de buena parte de la clase política que está muy pendiente de qué pasa con la causa Libra, ¿vos crees que se romperá la estrategia en común de defensa? Porque hasta ahora nadie dijo nada, por lo menos en los tribunales argentinos. Vos señalaste lo de Hayden Davis diciendo, bueno, esto lo promocionó el presidente, él estaba al tanto de lo que hacía. ¿Vos crees que habrá alguna posibilidad de que se rompan las estrategias de defensa?
Hay que ver, porque creo que el vínculo muy cercano que tiene el presidente Milei y Karina Milei, ¿no? Surgieron audios de Novelli diciendo que le transfería dinero, estos 4.000 son para Karina, ¿no? Entonces, evidentemente hay un vínculo de mucha más cercanía de lo que el presidente Milei y todo su entorno intentaron construir detrás de un relato, que para mí evidencia que quizá ese vínculo en algún momento se empieza a romper, ¿no? Cuando queda tan expuesto, porque yo creo que acá también lo que sucedió, porque uno ve a raíz de la información que surge, cómo se manejaba Mauricio Novelli, ¿no? En el mundo, en su vida cotidiana, bueno, que él evidentemente y creo que gestar todo esto con la figura del presidente, hasta en cierto punto quizás se sintió impune, ¿no? Decir, che, bueno, no va a pasar nada, está Milei atrás de esto, el que hizo el tuit fue el presidente. Entonces, como creo que podrían haber percibido algún tipo de blindaje, que claramente tuvo su connotación en la justicia, ¿no? Hubo un blindaje judicial a que esta causa judicial avance, y cuando esto se empieza a esmerilar, porque ya llega un punto en donde el fiscal ya no puede esconder la prueba, porque la que se filtró la tuvo que obviamente subir al expediente, pero bueno, hay después, vos ves el relato del ministro de Justicia tratando de decir, bueno, se podría haber manipulado la prueba, ¿no? De nuevo, yo pensé que la vara había quedado muy baja con el ex ministro de Justicia, Cunio Libarona, y ahora tenemos un nuevo ministro de Justicia que de nuevo piensa que la administración de justicia tiene que ser en favor de un gobierno y no de los ciudadanos. Bueno, todo esto, digo, todo este contexto, me parece que empieza a demostrar que hay tensiones entre ese vínculo, ¿no? Entre Mauricio Novelli, Javier Milei y Karina Milei, que hay que ver cómo termina. Creo que Manuel Terrones Godoy, que hasta acá fue el menos expuesto, pero que empieza a exponerse a raíz de lo que surge del teléfono de Novelli, ya definió que su estrategia no va a ser la misma que la de Mauricio Novelli en el expediente. Hay que ver cómo sigue. ¿Vos crees que el cambio de ministro de Justicia entre Cunio Libarón y Juan Bautista Maiquez tiene que ver con la defensa del presidente y la secretaria general de la presidencia en el marco del avance de esta causa? Digo, porque los Maiquez son claramente reputados como una parte del Poder Judicial Federal y con fuertes nexos. Digo, ¿ves alguna relación en esto? Yo no puedo afirmarte la relación, sí puedo hablarte en torno a las declaraciones que hizo el ministro de Justicia inmediatamente después de que surgiera esta nueva prueba que venía a esmerilar el relato de Milei y Karina Milei respecto a Libra, en donde lo vi muy preocupado al ministro de Justicia por tratar de instalar que esa prueba podría haber sido manipulada, ¿no? Como planteando un escenario que incluso fue esta declaración después de la declaración del jefe de gabinete en una entrevista también, con el mismo relato. Adorni dijo una frase casi de memoria de que esa prueba estaba objetada por estar viciada en nulidad, ¿no? Como que se notó mucho que hasta casi de memoria lo dijo, y después vemos al ministro de Justicia. Yo en base a eso puedo decirte que vi un ministro de Justicia muy preocupado por tratar de instalar un relato de tratar de poner un manto gris sobre esta prueba contundente que esmeriló el relato y que evidenció que Milei mintió con Libra. Es lo que yo te puedo afirmar. Las condiciones de penalista de Juan Bautista Maiquez se notan a lo largo. Te llevo otro tema, digo, que me parece importante. Hago un pequeño aclaración, una pequeña digresión. El 29 de abril, o sea, el miércoles, va a ir el jefe de gabinete, el 21 de abril va a ir el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados a brindar un informe. Este es un informe donde los diputados le mandaron preguntas por escrito al jefe de gabinete para que conteste sobre la marcha del gobierno, y después él hará una locución en el seno de la Cámara de Diputados y tendrá que responder preguntas de los diputados. Esto que va a ir a Adorni se confirmó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la diputada Sabrina Selva? ¿Cómo lo esperan al jefe de gabinete en el informe? ¿Y qué preguntas le planteó usted al jefe de gabinete? ¿Qué le preocupa sobre la marcha del gobierno? Yo creo que el jefe de gabinete tiene mucho para responder. Nosotros presentamos 2 pedidos de interpelación previos, más allá de esta visita que corresponde a la rendición de cuentas que prevé la Constitución Nacional de jefe de gabinete de ministros ante ambas cámaras. Hay, ¿no?, hoy una investigación judicial que lo tiene el jefe de gabinete como imputado por enriquecimiento ilícito, porque no estaría pudiendo explicar el jefe de gabinete a través de sus declaraciones juradas cómo creció, cómo se incrementó su patrimonio, jubilada, ¿no?, financiando
propiedades de Manuel Adorni. Esto me parece de una gravedad absoluta porque también para mí trastoca o rompe la base de sustentación del relato del gobierno de Milei, ¿no? De que venían contra la casta, y parece que la casta no es la única que está pagando, no es la que está pagando el costo, sino que serían ellos los que se estarían enriqueciendo, y esto rompe la base de sustentación del relato. Paradójicamente tenemos al jefe de gabinete, al presidente de la nación y a su hermana como los principales sospechados de corrupción en el gobierno de Milei. Esto es, la verdad, que muy alarmante, y me parece que la ciudadanía lo empieza a ver. Nosotros le hicimos muchísimas preguntas al jefe de gabinete porque él no solo tiene que responder por esta situación, sino también por los actos de gobierno, por el rumbo del gobierno, por un plan económico que nosotros creemos que no cierra en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, un gobierno muy enfocado quizás en la macro, pero no en la micro, en la vida diaria de la gente. Hicimos muchas preguntas en ese sentido, y también hicimos obviamente preguntas por Libra, porque el jefe de gabinete participó de reuniones con los gestores de la estafa, estuvo ese día con el presidente y la secretaria general de la presidencia, como te lo comentaba. Pero yo creo que el gobierno de nuevo está tratando, yo leía declaraciones ayer del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y creo que el gobierno está de nuevo intentando construir un relato, ¿no? Yo creo que van a tratar de construir un escenario, porque el presidente de la Cámara dijo: compren pochoclos. Compren pochoclos, exactamente, eso dijo Martín Menem. La seriedad con la que el gobierno está tomando esta situación, que a ojos de todos los argentinos, creo que no hay un argentino que hoy no dude que Adorni tenga que dar explicaciones. Yo creo que el gobierno va a tratar de construir un escenario o de victimización del jefe de gabinete, porque frente a la no posibilidad de dar respuestas, puede elegir el camino de la victimización, o lo que sería más grave para mí aún, vamos a tener a un jefe de gabinete de nuevo con esa soberbia que lo caracteriza, tratando de apuntar cañones a los miembros de la oposición para, en vez de dar explicaciones él, tratar de que el resto dé explicaciones de cosas, ¿no? Me parece que va a ser un poco ese el escenario que van a tratar de construir, lo cual para mí sería faltarle el respeto, no a los diputados que vamos a estar ahí escuchándolo y haciéndole preguntas, sino a la gente que está esperando respuestas. Perfecto. Estamos en comunicación con la diputada nacional Sabrina Selva. Te voy con la última, diputada. Usted es parte del Frente Renovador, parte de la política bonaerense. El fin de semana se vio un partidito de fútbol, un encuentro entre el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, con intendentes de la provincia de Buenos Aires, dirigentes del Frente Renovador, y también ayer trascendió que hubo una reunión entre el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y Sergio Massa. ¿Se reorganiza el peronismo? ¿Cómo se reorganiza? ¿Qué piensa el Frente Renovador de cómo se tiene que organizar la oposición de cara al año que viene? Porque otra de las discusiones centrales de esto es, bueno, las PASO, si hay PASO, si no hay PASO, ¿cómo se va a organizar el justicialismo, el peronismo, el Frente Renovador de cara al año electoral del 2027? Yo creo que Sergio Massa siempre tuvo un rol fundamental hasta acá, que fue priorizar la unidad por sobre todas las cosas, ¿no? Y creo que Sergio está enfocado en eso. Somos conscientes desde nuestro espacio político que la alternativa frente a Milei no se construye en soledad, y Sergio es un actor político que, pese a quizás no tener la exposición pública que quizás muchos demandan en estos momentos, sigue hablando con todos, sigue construyendo, sigue en contacto con los actores, y creo que el desafío de acá en adelante es empezar a acercarse de nuevo a la sociedad que está esperando respuestas. Y eso se construye con responsabilidad, sin mezquindades, entendiendo el momento complejo que atraviesan hoy la mayoría de los argentinos y las argentinas, y yo lo veo a Sergio muy enfocado en eso, obviamente charlando con todos los actores que hoy están pensando en el mismo sentido de construir una alternativa frente a Milei. Te hago la última alrededor de esto. Digo, Sergio Massa, para ser candidato a presidente, tuvo una interna, una PASO con Juan Grabois, que adelantó que va a ser nuevamente precandidato presidencial. ¿Vos creés que el sistema de internas, que hay que ir a una conversación que unifique una nómina, o que hay que dejar que muchos corran y que ese sea el proceso que valide al líder de la oposición? Líder o lideresa de la oposición también puede ser. Sí, yo creo que cualquier instancia en donde se puedan dirimir estas cuestiones internas es válida. Hay que ver si se sostienen las PASO o el gobierno insiste con
con derogarlas, y ahí hay que ver cómo están los números, ¿no?, en el Congreso de la Nación. Pero más allá de esa instancia, que yo soy de las que abona a que exista, y en el caso de que no se puedan dirimir, se haga a través de los ámbitos institucionales que corresponda, creo que hasta ese momento hay que priorizar un proyecto político que se plante como una alternativa frente al gobierno de Milei. Y hoy hay muchos actores que lo están planteando, y para mí todos son válidos. Digo, que Juan Grabois diga que quiere ser candidato a presidente, que Axel Kicillof diga que quiere ser candidato a presidente, que obviamente Sergio Massa fue el último candidato a presidente y también quiere hacerlo. Me parece que hasta el momento en el que tengamos que dirimir quién va a ser el candidato, sea a través de una instancia institucional o a través de conversaciones, lo importante es poner el foco en que la alternativa frente a Milei no se construye en soledad. Y me parece que eso todos los actores del peronismo hoy lo tienen más que claro. Sabrina Selva, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y a disposición. Gracias, muy amable.